Hello, muy buenas tardes. El día de hoy les estaremos hablando acerca del tema 1, que lleva por título Atención a la diversidad y educación inclusiva, con los factores que determinan la educación inclusiva. Vamos a estar hablando en esta exposición mi compañero Luis Reyes, Roselis Fría, Crianni Santana, Edileisi Moreno, Helen Vargas y su servidora Anelis Peguero. Ahora les estaré dejando con mi compañero Luis, que le estará dando comienzo al tema. Buenas, yo estaré hablando de los factores convergentes. En los tiempos actuales se dan una serie de características que favorecen la inclusión en el aula. Estos son los factores convergentes. El primer factor es políticas educativas concienciadas y enfocadas a la inclusión. El segundo es declaraciones y programas puestos en marcha por parte de las instituciones importantes, como la UNESCO, a favor de la integración educativa. Otro factor es el bagaje histórico, modelos afianzados y experiencias acumuladas por las ya varias décadas de planteamiento de la educación inclusiva, así como de lucha contra actitudes excluyentes y de separación de los alumnos por grupos o centros según sus capacidades. Otro factor es mayores recursos materiales y aumento de las plantillas de profesores y otros profesionales relacionados con la educación. Cabe decir que, como consecuencia de las políticas de recorte puestas en marcha por muchos gobiernos por la crisis económica, se ha producido un retroceso en ese sentido en buen número de países, incluso con alto desarrollo. Otro factor es profesores más preparados y con experiencia acumulada para manejarse en situaciones de diversidad en el aula. Y por último, el desarrollo de recursos TIC, tecnología de la información y comunicación, y materiales didácticos de todo tipo muy avanzados y útiles para el aprendizaje de todos los alumnos, tanto con necesidades educativas especiales como sin ellas. Bueno, lo seguiré dejando con mi otra compañera. Bien, yo les estaré hablando acerca de los factores divergentes, que así como existen factores a favor, estos son los factores que impiden o dificultan la inclusión en el aula. Entre estos tenemos la falta de recursos o experiencia o inexistencia de programas o métodos específicos que puedan llegar a imitar la escolarización de ciertos alumnos en el aula ordinaria. También están los factores de actitud inadecuada, ya sea por parte de los profesores, la familia y hasta de los mismos alumnos. Y están los prejuicios. Estos van ya en contra de determinadas personas, ya sea por su origen, si tienen alguna discapacidad o por su raza o cualquier otro elemento diferencial. Y están los factores a nivel político, existencia de leyes y normativas, aunque puedan ser enfocadas en la inclusión, resultan insuficientes y también contradictorias. También están los factores interpretaciones del currículo escolar, del sistema educativo, ya que no satisfacen ninguna de las necesidades individuales o son injustas con algunos alumnos, en especial con los que tienen algún tipo de trastorno del desarrollo o del aprendizaje. Y están los factores de interpretación del currículo escolar, hay más, que es de las materias que ya sean demasiado rígidas, esta la implementan en los alumnos que no pueden llevar acorde ese contenido. Y por último, pero menos importante, sistemas o métodos de enseñanza muy tradicionales. Para terminar, un apunte positivo de este factor divergente es la correlación de fuerza entre los aspectos o factores que empujan a favor de la educación inclusiva y que pueden también actuar como barrera que tienen a desencadenarse cada vez más a favor de los que son los primeros. Ahora lo dejaré con mi compañera Roseli, que le estará dando continuación al tema. Sí, buenos días. Yo le estaré hablando sobre los factores condicionantes. Decíamos
antes de cada uno de los dilemas parciales vinculados a la diferencia de individuales, nos trasladan nociones y condiciones que servirán a otro para progresar hacia las aspiraciones declaradas de una educación más inclusiva. A nosotros nos parece que en el caso de las diferencias por capacidad, hemos ido aprendiendo que las dificultades que algunos alumnos con discapacidad experimentan a la hora de aprender y participar con sus iguales sin discapacidad o sin sus dificultades específicas no es para nada un asunto personal, ni una cuestión vinculada a la tragedia personal que le has tocado en suerte. Nada de eso. Es el resultado de una compleja interacción entre sus realidades individuales y específicas y las condiciones escolares. El currículo, la forma de enseñar y evaluar, la organización escolar, la cultura escolar de los centros, entre otros. En este sentido, hay un concepto nuclear emergente y de suma importancia, que es el de barreras para el acceso a la presencia y aprendizaje y la participación, que serían todos aquellos procesos, decisiones, normas y prácticas educativas que interactúan negativamente con las posibilidades de aprendizaje de los alumnos. Es importante no perder de vista esta realidad sistemática e independiente de los centros escolares. Como consecuencia, es lo cual lo cambio en que ellos queramos introducir, por ejemplo, lo relativo a hacer posible una enseñanza de calidad para el alumno más vulnerable, requieren de modificaciones que deben atravesar los distintos planos o sus sistemas que éste tenga. Hasta aquí mi parte, los dejo con mi compañero. Bien, yo soy Criani Santana y le voy a estar hablando sobre los factores que favorecen la educación inclusiva de los estudiantes con discapacidad visual en el aula. Está la actitud de respeto. Como sabemos, todas las personas merecemos respeto y los estudiantes con alguna discapacidad no son la excepción. Es muy importante que fomentemos en el grupo un clima de cordialidad, solidaridad y aceptación de las diversidades, de manera que ningún estudiante se sienta superior o inferior a otro. Promover una sana convivencia entre los estudiantes también nos ayudará a prevenir fenómenos como el acoso escolar. Por otra parte, está el apoyo familiar, muy importante. Si el estudiante cuenta con el acompañamiento de su familia durante todo el proceso de escolarización, el docente tendrá unos buenos aliados para posibilitar que el estudiante desarrolle todas sus capacidades y alcance todos los logros correspondientes a cada grado. Es muy importante que la familia reciba apoyo de las instituciones a través del Departamento de Orientación Escolar. Por otra parte, están los materiales adaptados. Sabemos que un estudiante con algún tipo de discapacidad visual tienen que tener materiales adecuados para ellos trabajarlo, que respondan a sus necesidades, ya sea en relieve o macrotipo. Si las instituciones educativas no cuentan con ese material, el docente puede elaborarlo utilizando recursos reciclables o del medio ambiente. Debemos de ser creativos a la hora de dar una clase a una persona que tenga algún tipo de discapacidad, porque esto va a ayudar a que el alumno tenga mejor conocimiento. Hasta aquí mi exposición, lo dejo con mi compañera. Buenos días, mi nombre es Helen, le estaré dando continuidad al tema de los factores. Está también la exigencia, que es noción subestimar las capacidades de los estudiantes con discapacidad o sin ella. Si es necesario, modifique la presentación de los contenidos sin olvidar que el estudiante con discapacidad visual debe alcanzar los mismos logros que el resto del grupo. Si bien un estudiante ciego no puede dibujar, existen otro tipo de actividades para estimular sus cualidades artísticas y su creatividad. Por otra parte, en término coloquial, no regale la nota, no pase al estudiante por ayudarlo, por el contrario. Con este tipo de acciones se hace más daño y somos, podemos decir, irresponsables. Está también lo que es la interacción social, la cual no es normal sin
ni sano ni saludable. Que el estudiante ciego o con baja visión permanezca aislado del grupo, retraído o solitario. Algunos pueden considerar que este tipo de conducta evitan accidentes al verse privado el niño ciego de los juegos de contacto o que requieran destreza física. Por otra parte, podemos decir que este tipo de accidentes se pueden evitar o prevenir precisamente mediante la interacción del niño ciego o con baja visión con sus pares. Además, el aislamiento social tiene serias consecuencias para el autoconcepto y la autoestima de la persona con discapacidad visual. En este caso sería el estudiante. Si el estudiante no interactúa con sus compañeros o estos últimos muestran actitudes de rechazo hacia él, es necesario que se intervenga a través del orientador escolar, proporcionando la interacción social del estudiante ciego o con baja visión con sus pares videntes. Está también lo que es la habilitación y rehabilitación, aunque cada vez es más difícil acceder a estos servicios. Lo ideal sería que paralelamente a la inclusión en el aula regular, el estudiante con discapacidad visual reciba formación complementaria en áreas tiflológicas e intervención terapéutica con un equipo interdisciplinar, con el fin de propiciar el desarrollo máximo de sus potencialidades y el mayor grado de autonomía posible. Hasta aquí mi exposición, pasa con mi compañera Edilisi. Bueno, saludos a todos. El tema sobre el cual estaré hablando es qué hacer para que una aula inclusiva funcione. Pero lo primero que debemos de saber es qué es una aula inclusiva. Esta consiste, en términos generales, en brindar una educación accesible para todos. Esto se puede dar proporcionando un entorno estimulante en el que las personas con necesidades educativas especiales puedan aprender a interactuar en igualdad de condiciones. Ok. Ahora, tocando el tema en sí. Para que funcione una aula inclusiva, se debe de tomar en cuenta los siguientes factores. El primero es observar y conocer a cada uno de tus alumnos, que es más o menos identificar sus necesidades y capacidades. Una de las tareas más importantes de un profesor es educar con actividades de forma en que todos los alumnos sean capaces de realizarla. Otro factor que es importante para mantener, para que funcione una aula inclusiva, es crear un clima de tolerancia, respeto en las escuelas. Esto significa que todas las personas son diferentes, al igual que las fortalezas, las debilidades y los recursos del grupo. También hay que tomar en cuenta que hay que partir de los intereses de los alumnos. Para que ocurra el aprendizaje debe de haber razones para aprender. Una buena manera de dar a conocer esta causa es que los alumnos propongan sus actividades. Y por último, hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de acoplamiento según las actividades. Podemos proponer actividades con grupos más homogéneos o buscar la colaboración entre ellos a través de grupos dispares, es decir, de diferentes edades, promover actividades que tengan un apoyo mutuo. Hasta aquí mi exposición.